el doctor, es un capítulo muy extenso que pretende no solamente el estudio de los pulmones, sino también el estudio de los pulmones, del mediastino y todos sus componentes, digamos, todos los órganos que aloja el mediastino, como ser el corazón y los grandes vasos, y por fuera todo el esqueleto y las partes blandas, ¿sí? Los objetivos que nosotros tenemos entonces en este capítulo es que podamos entender y comprender cuáles son todos los componentes anatómicos que comprende el estudio del tórax, cuáles son las imágenes que se utilizan, cómo hacemos para evaluar cuando una placa de tórax tiene una buena calidad, repasar la normalidad para poder aprender a detectar las patologías, comprender algunos signos radiológicos que nos van a ayudar para hacer diagnóstico y introducirnos finalmente en el concepto de patrones que son lo que vamos a ver al final en la tomografía computada sobre todo, ¿sí? Entonces, nosotros decimos que para que una placa de tórax esté completa debe comprender desde la base del cuello, por arriba, los diafragmas Laura, por te abajo. interrumpo un segundo, Laura. Sí. Hay un ruido de fondo. ¿Vos tenés bien tu audífono? ¿No escuchás un ruido de fondo como... No. ahora? ¿Se escucha? ¿Estuviste siempre con ese auricular o tenés otro? No, Al me principio saco nomás. es... Fíjate ahora. A ver, desenchufalo eso. ¿Eh? Ahí desenchufé. ¿Se escucha igual? Se escucha así de ratos. Yo capaz que sea por el consultorio de al lado. ¿Hace ruido? ¿Hay un ruido ahí o no? No. Y es un murmullo. No, no, pero no es un ruido de fondo. ¿Están todos silenciados? Bueno, Sí, vamos, profe. seguí nomás ahora, seguimos. Es cuando la doctora habilita el micrófono. ¿Yo? A ver, ¿Y ahora? ¿Se sigue escuchando? sí. Y no sé qué hago. Bueno, sigamos. Sí, se escucha un Sigamos. ruido de fondo, profe, pero de todas formas se escucha clara la voz. Ah, bueno. Bueno, seguimos. Bueno, entonces nosotros decimos que para que una radiografía de tórax sea completa, tiene que comprender por arriba la base del cuello, a ambos lados las cinturas escapulares y por debajo el diafragma. El estudio del tórax entonces comprende de afuera adentro todo lo que es partes blandas, los huesos con las clavículas, los omóplatos, las costillas, por delante el esternón y por atrás la columna vertebral. Y el contenido está comprendido por los pulmones con la pleura visceral y parietal. La pleura visceral se va a invaginar en el órgano para poder separar a los pulmones en lóbulos, ¿sí? Y en el medio va a estar el mediastino con todos sus componentes. El corazón, los grandes vasos, ¿sí? La tráquea, el esófago y los grandes troncos venosos, digamos. La anatomía de la vía aérea también tenemos que comprender. Si bien empieza en la cabeza y en el cuello con las fosas nasales y la laringe, en el tórax se continúa con la tráquea, se divide en los dos bronquiofuentes principales. Estos bronquiofuentes van a dividirse en bronquios secundarios, terciarios, los bronquiolos respiratorios, los terminales, y van a terminar en los sacos alveolares, que van a ser los que van a formar la estructura anatómica y funcional que nosotros, para poder entender la patología y todo lo que vamos a ver en las radiografías, sabemos que va a afectar principalmente al lobulillo pulmonar secundario.
El lobulillo pulmonar secundario es una estructura anatómica y funcional que es la más pequeña del pulmón, que es lo que nosotros tenemos que sí o sí aprender, su estructura y función. La estructura está formada por el bronquio, la arteria, los acinos, ¿sí? Que más o menos una estructura está formada entre 5 y 15 y está delimitada por los septos de tejido conectivo que van a formar como polígonos que lo va a separar del lobulillo secundario lindante. Entonces nosotros vamos a tener el tejido intersticial central o peribronquial y el periférico, que va a ser por donde van a circular este intersticio, van a circular las venitas y los linfáticos. Y los acinos y sus alvéolos va a ser lo que va a formar los espacios alveolares. Entonces, las imágenes a nosotros nos van a servir para confirmar un diagnóstico, para realizar un diagnóstico diferencial, para localizar una lesión, para evaluar la respuesta al tratamiento, para detectar complicaciones y para guiar procedimientos. ¿Cuáles son los métodos que en el tórax vamos a usar más que nada? La radiografía y la tomografía. Los otros métodos, si bien los vamos a utilizar, no van a ser los que son más requeridos para este tipo de estudios. Las densidades, con respecto a las densidades que es posible detectar en una radiografía de tórax, tenemos la densidad del aire, que va a ser la más negra, después la de partes blandas, ¿sí? Como el agua, la densidad de la grasa, la del calcio y la del metal. Son 5 densidades que vamos a poder detectar con la radiografía. No es lo mismo que la tomografía, que tiene una gran capacidad para detectar diferentes densidades. También tenemos que tener la idea de la segmentación pulmonar. Sabemos que el pulmón derecho se divide en 3 lóbulos y el izquierdo en 2. Cada uno de estos lóbulos a su vez se van a dividir en segmentos y tenemos en el pulmón derecho la cisura menor y la cisura mayor. La cisura menor no se ve la mayoría de las veces y la mayor la va a dividir sobre todo el lóbulo superior y medio del inferior. Las cisuras accesorias también tenemos que tener una idea para poder diferenciar de patología y no confundirnos, digamos, y dar diagnósticos que no corresponden, como la de las venas ácidos, que se produce por un desarrollo anómalo de la vena y se invagina formando con las dos pleuras, digamos, visceral y parietal, y va a formar acá una imagen que muchas veces por ahí puede ser confundida y es una imagen como una variante normal, digamos, una cisura accesoria. Entonces el lóbulo superior derecho sabemos que tiene 3 segmentos, el superior, el posterior y el anterior. El medio tiene el medial y el lateral, y el inferior va a tener 5 segmentos. Esto lo pueden leer en la bibliografía que fue subida al aula virtual. Es importante que miren y que se puedan aprender a reconocer las imágenes, porque en un frente y un perfil podemos acercarnos por ahí muchas veces a la localización del problema, y esto nos puede orientar para ver si necesitamos o no pedir otro estudio para hacer diagnóstico. El lóbulo superior izquierdo tiene, o sea, el pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos solamente, y el lóbulo superior tiene el segmento, el ápico dorsal, el lingular superior, el lingular inferior, y el lóbulo inferior tiene 4 segmentos también. ¿Cómo nosotros hacemos para evaluar los criterios de calidad? Tenemos que saber si es una placa que está bien penetrada, o sea, si se usó la cantidad adecuada de radiación. Y eso se hace de acuerdo a cada tipo de paciente, porque hay pacientes que son más grandes, más obesos y necesitan mayor kilovoltaje,
entonces necesitan más radiaciones. Si la placa está bien centrada, también tenemos que ver si incluye todas las estructuras que deben ser estudiadas. Las escápulas siempre tienen que estar fuera de los campos pulmonares, porque cuando se proyectan adentro, muchas veces nos puede hacer confundir con una consolidación pulmonar o bien con derrame pleural. Y otro tema que tiene que estar también es que tiene que estar bien inspirada la placa. O sea que uno tiene que decirle al paciente que inspire profundamente y que aguante un ratito. ¿Cómo hacemos para saber si la placa está bien centrada? Tenemos que poder ver las extremidades, los extremos internos de las clavículas que estén equidistantes, el derecho y el izquierdo, de las apófisis espinosas. ¿Sí? Nosotros tenemos que poder contar entre 9 y 10 costillas de los arcos posteriores y 6 o 7 de las anteriores. Las costillas, los arcos costales posteriores son los más horizontales y los anteriores son los que tienen forma de arquito, ¿sí? Nosotros la placa la pedimos siempre o la realizamos postero-anterior. ¿Qué quiere decir eso? Que el rayo entra por la espalda. Entra por la espalda, fíjense como decíamos, esta es la posición adecuada. El rayo entra entre las dos escápulas, viene en el medio. El paciente tiene el tórax apoyado en el chasis, lleva los hombros hacia adelante. Entonces puede desplegar los campos pulmonares y saca las escápulas de ahí. ¿Está? La distancia es de 1,80 m. ¿Y por qué nosotros decimos que es postero-anterior? Porque de esa manera, al estar el tórax apoyado sobre el chasis, la silueta cardíaca no se magnifica. Si nosotros hacemos antero-posterior, que es lo que pasa muchas veces cuando el paciente está internado y está acostado y entonces colocamos el chasis en su espalda y el rayo está por delante, la silueta cardíaca sale un poco magnificada y eso nos puede llevar a poder dar diagnósticos equivocados. ¿Cuál es la importancia de la inspiración máxima? ¿Vieron que decíamos hoy que tiene que ser una placa bien inspirada? Le decimos respire profundo y aguante un ratito. Porque esta placa, por ejemplo, que no está bien inspirada, ¿cómo hacemos para saber? Contamos las costillas, como decíamos recién. Pasa que al inspirar bajan los diafragmas, entonces se produce mayor cantidad de aire adentro de los pulmones, retención de aire. En cambio, cuando expira, aumenta el retorno venoso, se elevan los diafragmas y llega mayor cantidad de sangre al corazón y entonces hace que aumente el volumen. Entonces, ¿cómo está formada la trama pulmonar? La trama pulmonar está formada por los vasos, ¿sí? Los vasos que se van afinando, se van ramificando desde el ilio hacia la periferia y se van ramificando y dicotomizando, digamos, a medida que va llegando a la pared, pero se interrumpen más o menos 2 centímetros antes. Sabemos que el ilio izquierdo también es más alto que el derecho, porque la arteria pulmonar de este lado cabalga sobre el bronquio, de este lado entonces hace que se eleve. El diafragma derecho también es un poco más alto que el izquierdo, por el hecho de que está el hígado abajo desplazándolo para arriba, pero muchas veces puede estar a la misma altura o inclusive un poquito más arriba y eso no tiene una significación patológica. Los senos costofrénicos tienen que ser bien agudos y muchas veces los cardiofrénicos están ocupados por almohadillas adiposas y hace que uno vea un redondeamiento en los senos cardiofrénicos. Las otras proyecciones que estudiamos son la de perfil, que el paciente tiene que apoyar el lado que uno quiere estudiar contra el chasis y el rayo entra en la línea axilar media y debe comprender
arriba de nuevo la base del cuello, los diafragmas por abajo. Nosotros podemos ver la silueta cardíaca que está en el medio, separando por delante el espacio claro retroesternal y el espacio claro retrocardíaco, y por detrás vemos las columnas, ¿sí? La columna vertebral. Estas son proyecciones accesorias que ahora prácticamente no se usan más porque directamente se pide otro estudio, la mayoría de las veces la tomografía, para poder visualizar, pero tenemos la oblicua anterior derecha, ¿sí?, que se hace apoyando el lado derecho, y la izquierda la del otro lado. Nos sirve por ahí para ver algunas imágenes para vertebrales que no puedan ser visualizadas en el frente y en el perfil. Y después existe otra proyección, que es la descentrada de vértice, que se puede obtener con el paciente acostado y parado, apoyando los hombros en el chasis y arqueando el cuerpo, y que el rayo entre de abajo para arriba en la región supraesternal, y uno puede evaluar de esta manera los vértices pulmonares, que en la proyección de frente la mayoría de las veces está tapada por la clavícula. Entonces, de esta manera se despliega el ápice, ¿sí?, y podemos evaluar los campos pulmonares en toda su extensión. Entonces, ¿qué nos va a permitir la radiografía de tórax? Ver desde las partes blandas en la mujer. Nos puede permitir evaluar la silueta mamaria, si son simétricas o no, los diafragmas, si son regulares, la posición de la cámara gástrica, ¿sí? Nos podemos ver la tráquea, fíjense cómo vemos la tráquea, la columna aérea acá, y atrás, estas son las apófisis espinosas de las vértebras. También a veces nosotros, estas que son todas las partes blandas del cuello, hay veces cuando hay politraumatismo tenemos que buscar si hubo pérdida o escape de aire en el tórax. Se puede visualizar como pequeñas columnitas en el espesor de los tejidos blandos. Con respecto a la parte ósea, podemos ver todo el contorno del hueso, ¿sí?, la forma que tiene. Estas son las clavículas, los omóplatos, la cabeza del húmero, las costillas, recorrerla toda, si tiene alguna solución de continuidad o no. Podemos ver quistes, tumores, fracturas. Si hay alguna malformación congénita, a veces vienen fusionadas las vértebras, hay veces que hay una costilla más. En general, toda la parte ósea podemos evaluar en una radiografía, y en el perfil podemos ver, por ejemplo, en este caso, un tórax excavatum. Se llama el pectum excavatum cuando hay una incurvación del esternón hacia adentro, y en este otro caso, un pectum carinatum cuando tiene tórax en quilla al revés, digamos, del anterior. También podemos ver toda la columna en su extensión, en casos de cifosis o escoliosis, tumores, pérdida de calcio, si vemos si hay depósito de calcio también. Bueno, y por último, nosotros empezamos, o sea, hay que tener una sistemática para estudiar. Uno puede empezar de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera, pero no debe dejar ninguna parte, ninguna estructura sin ser evaluada. Generalmente se deja al final los campos pulmonares porque es lo que requiere mayor atención, ¿sí? ¿Y qué es lo que podemos ver en los campos pulmonares? Todo lo que nosotros veamos más blanco va a ser más radioopaco, ¿sí? Lo que vemos más negro va a ser radiolúcido. Entonces, por ejemplo, este primer paciente podemos decir que es una placa de tórax, que está completa porque comprende desde, bueno, acá más o menos porque no se ven bien las dos cinturas escapulares, faltaría la cabeza del húmero, pero se ve la base del cuello, se ven los diafragmas,
En los campos pulmonares vamos a seguir describiendo después, pero en los campos pulmonares se puede ver esta imagen radiopaca, ¿sí? Que tiene unos contornos bien delimitados, se ve aire en el interior, que ahora vamos a ver este signito, entonces a nosotros nos puede orientar hacia una patología. Vemos también toda la silueta cardíaca, ¿sí? Acá el arco superior derecho, el arco inferior que está dado por la aurícula derecha, este primer arco es el botón aórtico, este el tronco de la pulmonar, el ventrículo izquierdo. Acá vemos bien toda la silueta delimitada. En este caso, por ejemplo, en el lado del pulmón izquierdo vemos hacia arriba una imagen que es muy radiolúcida, abajo es una imagen radiopaca, no podemos definir el borde izquierdo del corazón, entonces esto también nos orienta hacia otra patología, que después vamos a ir viendo de acuerdo, ¿sí? Este último paciente, por ejemplo, ¿qué es lo que podemos ver? Vemos en este lado la trama pulmonar está perfecta y de este lado vemos que está reducido a un muñón, ¿sí? Entonces, eso nos hace pensar, acá no vemos trama pulmonar, esto es aire, es un neumotórax, ¿sí? Que esto nos hace pensar que pudo haber habido un traumatismo. Acá hay una pequeña cantidad de aire, pudo haber habido una fisura en una costilla que produjo un traumatismo. Bueno, y como decíamos hoy, el hilio izquierdo está más arriba que el hilio derecho. Bueno, vamos a estudiar algunos signos que nos van a ayudar a veces a hacer diagnósticos. En la tomografía, acá vemos una tomografía que tiene ventana mediastinal y acá abajo la misma tomografía con ventana pulmonar. En la periferia vemos un nódulo, una imagen nodular que está en contacto con la pared y a veces lo que surge es de dónde viene este nódulo. ¿Es del pulmón? ¿Es de la pleura? ¿Es de las costillas? ¿De dónde viene? Entonces hay un signo que se llama signo del ángulo que dice que cuando el nódulo en su contacto con la pared si el nódulo tiene un ángulo agudo, se dice que es pulmonar. En este otro caso vemos una imagen nodular también que en contacto con la pared tiene un ángulo más grande, es un ángulo como obtuso, ¿no es cierto? Entonces se dice que esto es extrapulmonar. Si es extrapulmonar tenemos que evaluar la pleura, la pared del tórax, la costilla, los músculos. Cuando la lesión que es extrapulmonar muchas veces es muy grande, entonces este signo ya no nos va a servir. Esto sirve sobre todo para las lesiones pequeñas. Después hay otro signo, que es el signo de la silueta. No sé cómo hacer por aquí. Ahí, el signo de la silueta. ¿Se escucha? Sí, profe. El signo de la silueta es un signo que se produce cuando hay dos estructuras que están en el mismo plano y tienen la misma densidad. Entonces acá, por ejemplo, se produce un signo de la silueta positivo cuando existe un borramiento del contorno de la silueta cardíaca y hay un aumento de la densidad en el campo pulmonar. ¿Sí? El signo de la silueta se produce sobre todo en lesiones, o sea, del lado derecho se va a producir cuál es la estructura que está en el mismo plano que el corazón, es el lóbulo medio, ¿sí? Y en el pulmón izquierdo es el segmento de la língula. El otro signo radiológico importante es el signo del broncograma aéreo. El signo del broncograma se produce cuando existe una consolidación pulmonar y en el interior hay bronquios permeables. Eso es casi
El signo del broncograma se puede observar en las neumonías, muchas veces en los adenocarcinomas también, ¿sí? Pero nosotros, por ejemplo, es un signo que nos hace pensar de que la lesión es pulmonar y no es pleural, porque el bronquio está en el pulmón. Entonces, cada vez que nosotros veamos una imagen, esta es una tomografía que tiene un corte axial con ventana pulmonar, donde nosotros podemos ver una gran consolidación, una imagen con un aumento de densidad que nos vemos casi toda parte. Esto lóbulo inferior está opaco, digamos, y vemos pequeñas burbujitas de aire que son los bronquios que están permeables, que están con aire adentro, y es lo que nos va a hacer ver que veamos esta estructura que es el broncograma. Profe, disculpe, ¿podría volver a explicar que le escuché muy bajito? O sea, de qué, tipo, la definición nomás del signo, esa parte no escuché. El signo del broncograma se produce cuando tenemos un bronquio. Fíjense acá en este dibujito. Este es el pulmón normal. Tenemos el bronquio, ¿sí? Y las estructuras alveolares alrededor. Ahora, cuando este pulmón está condensado, nosotros lo vemos blanco, y el bronquio sigue permeable porque sigue habiendo aire en el interior, entonces lo vamos a ver negro y vamos a ver este contraste. Ahora vamos a ir viendo algunos ejemplos, pero esto es una consolidación, esto es un corte transversal del bronquio, corte transversal, no se ve longitudinal como en este caso, como acá. Deberíamos hacer un corte así para ver así como se ve acá. Estos son bronquios permeables en corte transversales que se ve el aire adentro y la consolidación a su alrededor. ¿Se entiende? Sí, gracias. Bueno, ahora seguimos viendo otros métodos de estudio que se pueden utilizar también en el tórax. La radioscopía, que nos sirve para ver los movimientos del diafragma, sobre todo. Hay veces que el paciente tiene parálisis diafragmática, eso hace que se produzcan neumonías, entonces nosotros con la radioscopía podemos evaluar el movimiento del diafragma. También nos sirve para hacer estudios contrastados. Fíjense, esto es un estudio, esto es un esófago teñido con bario, acá está el estómago, y es un método que nosotros utilizamos para hacer estos estudios contrastados. También nos sirve para procedimientos intervencionistas, ¿sí? Sobre todo el arco en C, que se hace en quirófano, como decíamos el otro día. La angiografía, que es otro método que se utiliza también en el tórax, que nos sirve para hacer diagnóstico y tratamiento de patología vascular, como son los aneurismas, las malformaciones arteriovenosas, para colocar stent o para realizar embolizaciones. La medicina nuclear, que nos sirve para ver sobre todo la relación entre la ventilación y la perfusión, nos sirve en casos de tromboembolismo de pulmón, pero prácticamente se usa más que nada la tomografía en estos casos. La ecografía, que es el método que se utiliza para evaluar el derrame pleural, que es muy sensible, con pequeños volúmenes, nos permite poder observar si hay líquido o no hay líquido. Nos sirve para ver también si el parénquima que está alrededor del derrame está consolidado. También sirve para evaluar la movilidad diafragmática. En este caso vemos las 4 cavidades cardíacas, esto sería una ecocardiografía. También nos sirve para buscar colecciones por encima del diafragma, digamos. En este caso acá estamos viendo un hígado, esto es el diafragma, y acá por detrás se ve líquido. Esto sería como un derrame pleural que se puede observar en el fondo del saco posterior del pulmón derecho, porque acá tenemos el hígado, así que abajo tenemos el seno costofrénico derecho. Y en este otro caso, fíjense la diferencia
Vemos un líquido, acá es un líquido totalmente negro, no hay casi fibrina, y todas estas banditas blancas ecogénicas, vamos a empezar a utilizar los términos, esto es anecoico, esto también es anecoico, pero todas estas banditas blancas son banditas ecogénicas, que nos hace pensar de que esto es todo como una malla de fibrina que se produce cuando hay un derrame pleural, sobre todo con mucho contenido de proteínas. Bueno, y empezando un poco a ver... Profe, sí. Sí. Si fuera un neumotórax, ¿Sí? no se vería nada No se con la ve eco. nada, nada. Lo mejor es la placa o la tomografía, porque el aire no transmite el sonido. Entonces, o sea, en la eco no vamos a ver nada. Vemos muy bien el agua, vemos muy bien el pus, todo lo que sea líquido, pero no vemos el aire. Ok. En la tomografía, nosotros tenemos la posibilidad, como decíamos hoy, de ver con una ventana pulmonar el parénquima del pulmón y una ventana mediastinal, sobre todo la parte del mediastino. Acá podemos aplicar contraste, que lo vamos a ver acá en los grandes vasos sobre todo. Y acá de nuevo tenemos que volver al estudio del lobulillo pulmonar secundario. Recordamos que tenemos los acinos y alvéolos y tenemos el intersticio, central y periférico, ¿sí? Central o peribroncovascular y el periférico o interacinal. Por acá recuerden que discurren las venas y los linfáticos. Acá tenemos la arteria y el bronquio. Entonces los principales patrones en tomografía son 4. El de alta densidad, el de baja densidad, el reticular y lineal y el nodular y nodulineal. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que saber de todo esto? ¿Cuál es el patrón predominante? En general, casi todos se van combinando, no es sí o sí un solo patrón el que uno puede ver. La mayoría de las veces son 2 patrones pero siempre hay uno que predomina, ¿sí? Nosotros tenemos que poder definir la ubicación dentro del lobulillo pulmonar, dónde está la lesión, si es centro lobulillar o está en el intersticio. A su vez, es si esta lesión en qué parte del pulmón está, si es central o es más periférica, y si tenemos algún hallazgo acompañante, como si esta lesión aparte tiene una telestasia, si tiene un derrame pleural, ¿sí? Entonces, el patrón de alta densidad es esta imagen que vimos anteriormente. ¿Cuándo se produce un patrón de alta densidad? Cuando el espacio aéreo está ocupado. Puede estar ocupado por pus, por sangre, por un exudado inflamatorio, por calcio, puede estar ocupado por cualquier cosa, pero es lo que va a darnos el patrón de alta densidad. ¿Y cuáles son las patologías que nos van a dar este tipo de patrón? La condensación pulmonar, que el típico ejemplo es el de la neumonía, el vidrio esmerilado o el embaldosado irregular o parcheado. A ver, la consolidación es esta, es el pulmón que nosotros vemos blanco y no nos permite ver la trama vascular que está por detrás. El patrón en vidrio esmerilado es este que vemos acá al costado, ¿sí? Es un patrón de alta densidad que no llega a ser tan blanco porque a su través nos permite ver los vasitos atrás, pero no es el pulmón normal, digamos, ¿sí? Acá vemos, fíjense, también una imagen en vidrio esmerilado. Y el embaldosado irregular o parcheado es como esto, digamos, que se va alternando una imagen de vidrio esmerilado con imagen normal. Entonces, hoy decíamos, lo de alta densidad es todo lo que produce ocupación del alvéolo y vamos a ver bien blanco. En cambio,
Lo de baja densidad, al contrario, es todo lo que aumenta el contenido aéreo. ¿Y en qué casos vamos a ver cuáles son las patologías que nos van a aumentar el contenido aéreo? El enfisema, como en este caso fíjense que vemos aumento del contenido aéreo con destrucción de los tabiques pulmonares, y estas áreas tienden a confluir y formar como unas imágenes quísticas, ¿sí? Esto es un enfisema. Todo el pulmón prácticamente está con destrucción de los septos interalveolares y se unen y forman como bullas. Esta imagen es otro ejemplo de un patrón de baja densidad. Vemos bien negro con respecto al resto del pulmón. Tiene una pared bien circunscripta y delimitada. Estos son quistes pulmonares. O bien tenemos unos mucho más pequeñitos, que es el típico panal de abejas de la fibrosis pulmonar que vamos a ver después también. Entonces, de alta densidad todo lo que vemos más blanco, y de baja densidad todo lo que vemos más negro, que aumenta el contenido aéreo del pulmón. El patrón reticular se refiere a todas las patologías que van a ir a engrosar los septos alveolares. ¿Y en qué patología vemos eso? En el edema pulmonar, en la fibrosis y en las neumonías. Sobre todo, un montón de otras patologías, pero sobre todo el problema que pasa por el septo interalveolar. Y para terminar el patrón nodular o nodular, nosotros tenemos que definir si es central o es periférico, ¿sí? Central, acuérdense, cuando nosotros podríamos describir el lobulillo pulmonar secundario, que tiene una parte central y una parte periférica. Cuando compromete la parte central del lobulillo pulmonar, digamos, vamos a ver en estos casos, ¿sí? Fíjense, son más periféricos, la lesión está dentro del lobulillo. En cambio, esta zona, acá cuando se produce el problema entre los septos, se llama periférico o perilinfático, y esto se produce sobre todo en la diseminación carcinomatosa, y también se puede ver, como en este caso, el anterior, la distribución, digamos, es al azar. Son los tres patrones del patrón nodular o nodular. Las tres posibilidades, digamos. Entonces, como conclusión, tenemos que el tórax es asiento de múltiples patologías. El conocimiento de los hallazgos normales es fundamental para poder reconocerla, y la tomografía y la radiografía son los principales métodos para el estudio del tórax. Bueno, esta fue la primera parte. El martes que viene vamos a ver un poco más de patología, y ahora vamos a Bueno, ¿me escuchan ahí? Sí. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa de 10 minutos hasta las 18, pero antes de salir, yo los voy a asignar en grupos, así directamente después siguen trabajando con los grupos, ¿de acuerdo? Bueno, profe. Bueno, profe.
Camila, ¿nos escuchás? Camila, ¿nos escuchás? ¿Ya están creados los grupos? Ya están creados los grupos. Ahora, bueno, esta chica Camila Sosa Menéndez se ve que no está en este momento al lado de la compu, pero ella tiene que aceptar entrar al grupo. Ahora, fíjate donde dice participantes, Laura. Sí. A ver. Ahora, no, vamos a ir a donde dice grupos. No se te oye bien. A ver. Dice grupos. Sección de grupos. No Ahí tengo vas a donde ver. dice grupos. ¿Vos me escuchás bien? Sí, te escucho bien. Vos sabés que ahí en el lugar donde vos estás hay alguna interferencia, como un ruido de fondo. No sé si será de la red o internet o algo, pero bueno, no importa. Si entras al donde dice sala, grupos, No tengo. Sí, tengo ¿eh? la carita con el más nomás, pero No, al lado dice más, con 3 puntitos. no tengo. A ver, abajo tu menú que dice, Dice seguridad, participantes, chat, el cuadro.